yo les cuento esto que no es una anécdota, sino que fue prácticamente una práctica de toda la niñez que viví yo y que vivía con mis amigos del barrio y con todos los nenes y nenas con los que yo tenía contacto. Esto de recrear el mundo cuando veíamos que al mundo le faltaba una parte que éramos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando era muy chiquito, era la época que estaban de moda los soldaditos de plástico. Y entonces todo el mundo, y también en esto que voy a decir, cómo está metido, o sea, no es que está metido, cómo va lo político junto con todo lo demás. Todo el mundo me regalaba soldaditos, solamente soldaditos. Y yo le preguntaba a mi mamá o a cualquiera de mi casa, ¿por qué me regalan tantos soldaditos y no tantos indios? Siendo que por ahí en el mundo que a mí me rodeaba había más indios que soldados. En casa, en la cuadra, en el barrio. Y bueno, entonces me empezaron a regalar soldaditos y también indios. Pero la cosa no conformaba con eso, porque eran indios con O y soldaditos con O. Y yo decía, ¿dónde están las indias y las soldaditas? Con 6 años. Y bueno, no estaban los soldaditos, todos vestidos de hombre y todos con armas, y estaban los indios que también eran, por ahí tenían plumas o cosas de colores, pero no dejaban de ser hombres y en situación de, digamos, en posiciones físicas de pelea. Y yo decía, no, de alguna forma tienen que estar las soldadas y las indias. Y entonces, ¿qué se me ocurrió? Empezar a mutilar con una tijera los muñequitos y empezar a convertir a los indios en indias. Entonces, ¿qué hacía? Todo esto, digamos, bajo la sombra de las plantas, en un anonimato también creado en especial para que esto se pudiera sostener, ¿no? Porque si me llegaban a pescar jugando así, la que se me venía encima. Entonces, bueno, bajo la sombra de las plantas del jardín o incluso debajo de mi cama, yo tenía ese laboratorio que se encargaba de crear indios trans o indias, o pasar, digamos, indios de indio a india. Entonces armaba, no sé, tetas o partes del cuerpo que yo consideraba que faltaban, y después a eso les ponía ropas con telas, y entonces creaba las indias que no existían en ningún otro lado. Entonces nadie tenía indias para jugar y yo sí. Pero eso era como una actividad clandestina, porque yo tampoco podía socializar eso y decir, yo creé la figura de la india, porque principalmente desde casa me iba a venir la primera trompada. Pero bueno, esto se sostuvo como un juego durante la niñez, que después, al crecer, yo tenía la necesidad de poder resignificar esto de otra forma, y la forma fue cuando empecé a tener contacto con el arte. Bueno, primero dibujando, después pintando, después sacando fotos. Ahí fue cuando, o sea, esta cosa que vos preguntabas del porqué de la intervención. Y sí, intervenir en un mundo al que le faltaban cosas y partes, fundamentalmente eso. O sea, agregarle al mundo todo lo que no tiene o todo lo que estaba, pero había gente que decidía qué cosa estaba y qué cosa no estaba, qué cosa era visible y qué cosa no era visible. Y bueno, así fue como empezó todo. Después, yo como casi toda la gente que está en la plástica, entré a Bellas Artes, y en Bellas Artes me di cuenta que el tipo de imagen plástica que a mí me gustaba no estaba ni en la pintura tradicional, ni tampoco en la fotografía tradicional. Yo necesitaba toquetear las cosas. Entonces ahí fue como dije, bueno, listo, yo tengo que sacar fotos y usar esas fotos como base interviniéndolas. ¿Cómo? Bueno, pintando, no sé, pegando cosas. Y así fue como fui empezando a investigar con la técnica que es la que finalmente hoy sigo trabajando, que tiene que ver con una intervención muy manual, muy de laboratorio, muy casera, digamos, poco tecnológica en ese sentido.